Bienvenido a un nuevo capítulo de 2001 historias. Hoy te propongo una pequeña escapada a un lugar donde aún pervive de forma majestuosa e intensa la vida de una mujer que marcó un antes y un después en la historia de España y de la humanidad. Y es que este viaje relámpago a Segovia nos va a ayudar a acercarnos a una figura histórica de enorme calado e influencia y cuya figura se ha visto, como en tantas ocasiones, desvirtuada por intereses que poco se ajustan a la realidad histórica o que aprovechan esta misma para tergiversar o juzgar a personas que vivieron hace cientos de años con los ojos del presente o de forma parcial, con el fin de no reconocer el valor auténtico del mismo. En este caso os traigo a la gran reina española Isabel de Castilla o Isabel la Católica. Pero no es mi intención hacer un recorrido clásico por su biografía. Más bien, vamos a acercarnos a ella paseando por las estrechas calles de esta ciudad medieval castellana que pierde sus orígenes hasta la época romana, con su famoso acueducto como testigo. De esta forma, y con el contraste de otros rincones segovianos más amplios y bellos, conoceremos algo más de su entorno personal, familiar y geográfico, y es que Segovia fue no solo la capital castellana donde residía la corte en su época, así como en la de sus padres y abuelos, sino que fue epicentro de su alzamiento como reina de Castilla, y desde ahí con su matrimonio con Fernando de Aragón como reyes de España. Veremos qué personas influenciaron en su marcada personalidad, incluso aquellas con las que no coincidió en el tiempo, pero que su ejemplo marcarían para siempre a esta joven princesa española cuyo destino inicialmente no era el que fue finalmente, pero que ella misma supo labrarse con el apoyo inestimable de numerosos nobles castellanos y el favor y aprecio tanto del pueblo como de tantos otros que a medida que fueron conociéndola no ante su magna presencia y arrolladora personalidad. Nos desplazamos de esta forma hasta el siglo XV, donde una pequeña niña viene al mundo en la familia real de Castilla, Isabel, y está deseando contarnos qué y quiénes estuvieron con ella hasta convertirse en, para mi gusto, la mejor reina que ha conocido España y quizá con más influencia y proyección en todo el mundo, junto con otras regias mujeres posteriores, pero que Isabel creo que superó por muchas razones a pesar de las muchísimas mentiras que se han vertido sobre ella. Vente conmigo ya, que nos vamos de escapada para conocer la Segovia de su majestad, la reina de las reinas, Isabel la Católica. Nacida en abril de 1451 en Madrigal de las Altas Torres, bella localidad de la provincia de Segovia, que aún conserva en buen estado el palacio donde la futura reina católica vino al mundo, Isabel, que creció durante sus primeros años en el que para mi gusto es el castillo más bello de todos los muchos que he visto, y es el Alcázar de Segovia. Este fue confirmado por la compañía de dibujos Disney en 2023 como el castillo principal sobre el que se basó su fundador, Walt Disney, para crear el famoso castillo de Blancanieves hace ya casi 100 años y que es el sello de todas las películas creadas por el mítico dibujante que antes te mencionaba, Walt Disney. No me extraña que el señor Disney se quedara prendado de la belleza de esta fortaleza. Uno se siente que viaja hasta la misma Edad Media nada más verlo, y no te digo nada si te adentras entre sus fríos y bellos muros. Uno de mis lugares favoritos sin duda. Pues bien, como te decía, la pequeña Isabel fue profundamente influenciada por su entorno familiar y por las circunstancias políticas de su niñez y juventud, y desde muy pequeñita, como ahora veremos, su vida estuvo rodeada de incertidumbre política y tensión dinástica, debido a que su nacimiento se produjo tras el segundo matrimonio de su padre, Juan II, que da nombre actualmente a una plaza cercana a este imponente alcázar segoviano, con Isabel de Portugal, mientras que su hermano mayor Enrique era el legítimo heredero al trono, al que llegaría 3 años después del nacimiento de Isabel, cuando su padre Juan fallece repentinamente. Es en ese momento, al fallecer el rey en 1454, cuando la pequeña Isabel es llevada junto con su madre y su hermano menor Alfonso a Arévalo, una villa apartada donde vivieron prácticamente aislados de la corte instalada en la ciudad de Segovia durante más de una década. Este aislamiento fue crucial,
Allí, Isabel se crió en un ambiente austero, marcado por una profunda religiosidad, donde el estudio de la moral cristiana y una vida alejada de los lujos palaciegos cubrió su educación y visión del mundo. Tanto su padre como su madre eran personas piadosas y confiadas que le inculcaron buenos valores morales a Isabel, pero ese instinto político fue de afianzamiento, le vino por otro lado, ya que en el reducto de personas que habían servido fielmente a su padre durante su reinado le hicieron ver la necesidad de organizar el poder real y mostraron a Isabel los peligros de un poder mal gestionado, incapaz de controlar a la nobleza, y la necesidad de una monarquía fuerte y centralizada. Por otro lado, su madre, que no albergaba ningún interés político, le dejó una marcada vida introspectiva que haría de Isabel una persona especialmente devota en lo religioso. Llegamos así hasta sus abuelos paternos, Enrique III y Catalina de Lancaster, dos figuras interesantes y a la vez muy poco conocidas por el gran público, pero de gran calado para la pequeña Isabel, sobre todo su abuela británica Catalina, de la cual heredó su aspecto rubio y de ojos azules, entre otras cualidades que luego te comentaré. Su abuelo Enrique III gobernó durante 16 años los destinos de Castilla lo mejor que pudo, dado que fue muy inteligente, pero no gozaba de una salud fuerte, lo que causó un gobierno próspero, en general bueno, pero breve, en el que intentó restaurar el orden tras los excesos de la nobleza castellana durante mucho tiempo sin éxito aparente. Tanto fue así que su muerte prematura impidió un gobierno más fortalecido y dejó a su hijo Juan II siendo un niño, lo que dio paso a décadas de regencias e inestabilidad durante las cuales su esposa Catalina de Lancaster, abuela de Isabel y nieta esta por parte de su madre del rey castellano Pedro el Cruel y también hija del duque de Lancaster, gestionó brillantemente, como te decía Catalina, gestionó brillantemente a pesar de las muchas dificultades y limitaciones impuestas por la problemática nobleza castellana. Catalina no solo le dejó a Isabel unos buenos genes, tanto en lo estético, sino que también heredó de ella su gusto por la cultura, Catalina siendo una de las mujeres más cultas de su tiempo, además de su religiosidad y su firmeza de carácter. Por parte de su madre, Isabel descendía de Eduardo de Portugal, rey sabio y estudioso, además de moralmente recto, pero que tuvo un reinado breve de 5 años, lo que no impidió que llegara a su nieta Isabel su ideal cristiano que ella tanto admiró. Por otro lado, su abuela materna fue Leonor de Aragón, hija a su vez de Fernando I de Aragón, lo que le dejó un marcado sentido a Isabel de que estaba destinada a fomentar la unidad dinástica peninsular que se llevaba buscando desde hacía muchos siglos. Era por tanto prima segunda del que sería posteriormente su marido, Fernando II de Aragón o Fernando el Católico, del que ya hablaremos. Decir a modo de resumen que, aunque modesta, Isabel recibió educación en lectura, escritura, catecismo, rezos y algo de historia y política, y su ambiente, aunque fue profundamente cristiano, también lo fue disciplinado, lo que hizo que su carácter se fortaleciera desde muy corta edad y se mezclara en ella la piedad, la reflexión y la firmeza interior que la acompañaron durante todo su reinado. Ya vimos en uno de los primeros capítulos de 2001 historias que ella misma, siendo ya reina, completaría su formación cultural de la mano de la instruida y culta Beatriz Galindo, con la cual trabó una fuerte y gran amistad, como ya vimos en este capítulo que te recomiendo escuchar si todavía no lo has hecho. Además de sus padres y abuelos inmediatos, Isabel la Católica se inspiró en figuras históricas de su linaje real, cuyas vidas y legado marcaron su visión de la realeza, el poder, la religión y la unidad peninsular. La memoria y ejemplo de estas importantes figuras que ahora te mostraré, así como su reputación, influyeron profundamente en su manera de gobernar y entender su papel como posterior reina de Castilla. Entre su brillante linaje de personas que influenciaron a Isabel se encontraban, entre otros, Alfonso X el Sabio, por haber sido el defensor y valedor de la cultura, el derecho y la ciencia en la corte castellana, y también su padre, el padre de este, Fernando III el Santo, que fue visto por Isabel como modelo de rey cruzado, piadoso y unificador.
Por otro lado, otra figura inspiradora para Isabel fue su tatarabuelo Pedro el Cruel, del cual admiró su firme voluntad de dominar a los grandes nobles y restaurar el poder real, además de defender la idea de una justicia regia fuerte y centralizada en la figura del monarca. Por último, de su bisabuelo Juan I, tomó la idea de centralizar los tres reinos peninsulares más importantes, Castilla, Aragón y Portugal, en una sola persona. Pero ¿cómo es posible que esta niña, aislada de la corte y con pocas o prácticamente nulas posibilidades de reinar, llegara a ser coronada como reina de Castilla y aclamada por la nobleza castellana? Pues bien, su ascenso no fue lineal ni fácil y estuvo marcado por tensiones familiares profundas, alianzas clave que llegarían años después de una guerra civil, y es que Isabel llegó al trono de Castilla en un contexto político sumamente complejo, pero una combinación de astucia, apoyo estratégico y circunstancias afortunadas dieron lugar a uno de los reinados, si no el que más, influyó en el devenir de nuestra patria y el nacimiento de nuestra España. Antes te mencioné que al fallecer el padre de Isabel, Juan II, el hermano de esta, Enrique, sería entronizado como Enrique IV de Castilla. Pero su gobierno fue bastante impopular, con un ambiente político tenso y de muchas rencillas, algo parecido a lo que pasa hoy en día en nuestra embarrada política española. Aunque narrar esto daría para más de un capítulo que 2001 historias, no te asustes, no tiene motivación alguna en realizar. Tanto fue el descontento general con el reinado del hermanastro de Isabel que la compleja nobleza castellana, descontenta, proclamó como rey al hermano menor de Isabel en la llamada Farsa de Ávila en 1465. Isabel cuenta ahí con 14 años. 3 años después, su hermano Alfonso fallece de forma repentina. Y en ese momento, cuando contaba con 17 años, se convierte en la figura principal de oposición a Enrique IV, el cual ese mismo año reconoció a Isabel como su legítima heredera mediante el llamado Pacto de Guisando, en el cual esto sería así a cambio de que ella no se casara sin el consentimiento real, es decir, sin la autorización del rey. Él no lo sabía, pero este fue el gran primer paso hacia el trono para Isabel. Isabel, consciente de que su posición era frágil dentro de la corte y que debía elegir con mucho cuidado a su esposo, ya que esto definiría su destino político, se apoyó en una gran parte de la nobleza que la apoyaba a ella como futura reina, y juntos idearon un plan arriesgado y lleno de astucia, tanto en lo político como en lo logístico, y del que apenas se sabe por todos gran cosa, a pesar de la relevancia tan importante que tuvo para el futuro de nuestra España. Más adelante te hablaré con detalle de esta red de apoyo con la que contó Isabel y así comprenderemos mejor una parte fundamental de su ascenso como reina. Pero volvamos con el asunto de con quién casar a Isabel. De todos los candidatos que se pensaron para casar a la joven princesa, se eligió casi por unanimidad a su primo segundo, Fernando de Aragón, hijo del rey Juan II de Aragón y heredero de la corona aragonesa. Por tanto, por razones, por un lado, estratégicas, ya que era un príncipe poderoso, joven, un año menor que ella y con una buena reputación militar y política. Y por otro, se dice que cuando a ella le mostraron un retrato del joven príncipe, surgió el flechazo en su corazón y supo que aquel apuesto pariente lejano suyo ocuparía su corazón para siempre. Mientras tanto, Enrique IV, su hermano, quería casar a Isabel con alguien que no amenazara su poder ni uniera ningún reino, como un príncipe francés o portugués de menor rango. Pero no se esperaba que Isabel y parte de la nobleza castellana negociaran en secreto su unión con Aragón, rompiendo su palabra al rey, lo que la colocó en rebeldía política directa. Qué salvaje y valiente nuestra Isabel. De esta forma, todo lo que rodeaba esta boda debía mantenerse en el más estricto secreto para no levantar sospechas ni informaciones que llegaran a oídos de su hermano, el rey. La boda se celebraría el 14 de octubre de 1469 en Valladolid, y el propio novio, Fernando, entró en secreto disfrazado como mozo de mula dentro de un supuesto séquito comercial por el norte de Castilla, Burgos o Soria, para evitar ser detectado por los hombres afines al monarca.
Una vez ya dentro de Castilla, fue recibido por aliados de Isabel, que lo condujeron hasta Valladolid. Esto da para una película, no me digas. Por otro lado, al ser primos segundos, como antes te mencioné, es decir, nietos ambos del rey Fernando I de Aragón, se debía entonces pedir una bula papal que autorizara el matrimonio por consanguineidad, el cual había sido solicitado, pero cuya respuesta no iba a llegar hasta meses después de la fecha pensada para el matrimonio. Y se dice que con el fin de acelerar el proceso y no dar al traste con el enlace matrimonial, se falsificó la bula para la ceremonia. La bula papal, autorizando el matrimonio, llegaría finalmente tiempo después, cuando ambos estaban ya felizmente casados. Este hecho mostró la inteligencia y determinación personal de Isabel, que arriesgó todo para controlar su propio destino, y fue también el primer paso de la alianza, que formaría a los reyes católicos una de las duplas monárquicas más influyentes de la historia europea y del mundo. Cuando su hermanastro Enrique IV se enteró del enlace, furioso, consideró el acto como una traición y revocó el reconocimiento de Isabel como heredera, nombrando como tal a su supuesta hija Juana. De ahí que estallara posteriormente, a la muerte de Enrique IV en 1474, una pequeña guerra civil entre ambas facciones, los que apoyaban a Isabel como legítima heredera y los que no, dado que les funcionaba mejor todo teniendo a Enrique como rey, a pesar del descontento generalizado entre la nobleza y el pueblo. Esta guerra se resolvió 2 años después, con la victoria de Isabel y Fernando en la batalla de Toro en 1476, momento en el que se consolidó definitivamente su trono para el bien de todos. Vamos ahora con el épico momento, para mi gusto, en el que Isabel fue proclamada como reina de Castilla en el centro de Segovia. Como antes te dije, no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de numerosos nobles de la medieval ciudad y región castellana, que, viendo el rumbo complejo que tomaba su hermanastro mayor y la gente que le rodeaba, no dudaron en apostar por esta joven, inteligente y firme princesa, con idea de que fuera ella la que rigiera los destinos del reino de Castilla, el cual estaba sumido desde hacía un tiempo en numerosos problemas que hacían que desde el vecino reino de Aragón se viera como una oportunidad para hacerse con su control total, cosa que no fue así finalmente, al menos en la forma en que se tenía pensada en aquel momento por parte de la nobleza y realeza aragonesa. Pero antes de esto, quiero hacer un pequeño inciso, hablándote brevemente de cada una de las personas de la nobleza segoviana que fueron claves para Isabel en este importante momento de su vida. Estos nobles jugaron un papel decisivo en el ascenso de Isabel al trono tras la muerte del rey en 1474 y durante la guerra de sucesión posterior que antes vimos. En primer lugar, tenemos al cardenal Pedro González de Mendoza, arzobispo de Sevilla y luego de Toledo, líder del clero castellano y figura política de gran influencia, apodado posteriormente como el tercer rey de España. Fue uno de los primeros y más firmes apoyos de Isabel y medió en la política interna en su favor, además de participar activamente en la proclamación y legitimación de Isabel, que veremos un poco más adelante. A continuación encontramos a los gobernadores de Segovia, Andrés Cabrera y Beatriz de Bobadilla. Esta última era amiga íntima y confidente de Isabel desde la juventud, y su apoyo fue crucial para asegurar el control inmediato de la ciudad en 1474, lugar donde fue proclamada reina de forma espectacular para mi gusto y que ahora veremos. Aquí te menciono también a la prestigiosa familia Rueda, que fue una destacada estirpe nobiliaria en la Castilla del siglo XV, con una presencia notable en la ciudad de Segovia, al ser uno de los miembros más prominentes de esta familia, Diego de Rueda, el que ostentó el cargo de regidor de Segovia. Él, junto a su esposa, Mencía Álvarez, mandaron construir una casa-palacio en el barrio de San Esteban, en el casco antiguo, en el casco histórico de la ciudad. Este edificio, conocido como la Casa de Diego de Rueda, es un ejemplo representativo de la arquitectura civil segoviana de la época y refleja el estatus social elevado de esta familia, y además está muy próximo a la antigua iglesia de San Miguel, la iglesia románica de San Miguel, que luego fue demolida posteriormente, y la que vemos ahora es una iglesia más reciente. Pues bien, como te decía,
Los Rueda vivían, su casa estaba muy próxima a esta iglesia de San Miguel, lugar oficial de la proclamación como reina de Castilla de Isabel, y donde tanto Diego de Rueda como Mencía Álvarez descansan en la capilla de Santa Bárbara, y cuyo imponente sepulcro puedes visitar si te acercas a este rincón totalmente recomendable de la ciudad de Segovia. Otro de los nobles involucrados en el apoyo a Isabel como reina fue Alonso de Quintanilla, administrador real y consejero de gran talento, el cual menciono porque, aunque no fue en sí noble por nacimiento, fue una figura clave en la administración castellana, ya que ayudó a Isabel a organizar sus finanzas y sostener su causa en la Guerra de Sucesión, que se produjo desde 1474 hasta 1476. Llega el turno de mencionar a Fadrique Álvarez de Toledo, segundo duque de Alba, importante noble castellano con gran poder militar, como territorial, y fue además el primero de una larga saga de duques de Alba que han apoyado incondicionalmente desde entonces y de forma ininterrumpida la causa monárquica en España hasta nuestros días. Fadrique, que se alineó con Isabel por razones dinásticas y políticas, mostró una lealtad hacia ella que fue fundamental para consolidar el control militar en la Castilla occidental. El siguiente en aparecer es Rodrigo Pacheco, marqués de Villena, que aunque inicialmente fue aliado de Enrique IV, después de su muerte se acercó a Isabel buscando mantener su influencia. Muy hábil, el marqués. Es la cabeza representante de los numerosos nobles que cambiaron de bando durante la Guerra Civil al ver que la causa de Enrique era poco estable. Llegamos así hasta el siguiente noble favorable a Isabel, y este es Gutiérrez de Cárdenas, noble menor, pero fiel partidario de Isabel desde sus años de juventud, y que fue en las negociaciones del matrimonio con Fernando de Aragón, que fue fundamental, en las negociaciones de este matrimonio. Más adelante se convertiría Gutiérrez de Cárdenas en uno de sus hombres de confianza dentro de la corte. Y por último, sin que sea el menos importante, te hablo de Íñigo López de Mendoza, segundo conde de Tendilla, descendiente de la poderosa familia Mendoza, cuna del ya mencionado cardenal Mendoza, y que ostentaba desde hacía generaciones el título de marqueses de Santillana, asentados en la localidad de Manzanares el Real. Los Mendoza fueron una familia clave para inclinar el poder nobiliario hacia Isabel, por su gran influencia desde hacía siglos en la política de Castilla. Con este cartel de nobles fuertes que respaldan a Isabel, llegamos pues a uno de mis momentos históricos favoritos de todos los tiempos, y es la proclamación de esta joven princesa de 23 años como reina de Castilla, para sorpresa de algunos y alegría y alivio para la mayoría. Y es que un frío 13 de diciembre de 1474 se celebraba en la ya mencionada anteriormente iglesia de San Miguel, en el centro histórico de Segovia, el funeral por el alma del hermano de Isabel, Enrique IV, con el que ya hemos visto venía teniendo serias diferencias por su sucesión al trono. Isabel y sus nobles afines, la mayoría de ellos segovianos, vieron la oportunidad para actuar con rapidez respecto al frente contrario a ella, de tal forma que Isabel no esperó. Apenas tuvo noticias de la muerte de su hermano Enrique, actuó con decisión para adelantarse en un movimiento políticamente muy arriesgado, pero también muy bien calculado por parte de todo su séquito más cercano. Y de nuevo, como hiciera cuando se organizó su matrimonio con Fernando de Aragón, el cual, a pesar de ser su esposo, tampoco fue informado de nada, para evitar levantar suspicacias de más nobles que pudieran tomar partido por uno u otro bando, complicando la sucesión castellana. Según cuenta la tradición, este frío día de diciembre, Isabel llegó a la iglesia de San Miguel acompañada por su círculo más cercano de nobles segovianos, ataviada con una gran capa negra en señal de respeto por su difunto hermano. Solo un círculo íntimo de nobles y partidarios cercanos a Isabel sabían qué pasaría después, como su amiga más fiel y esposa del gobernador de Segovia, Beatriz de Bobadilla, además del resto de regidores de la ciudad que antes vimos.
de tal forma que cuando la misa funeral terminó, y según se ha ido contando desde entonces, Isabel se acercó al atrio de la iglesia y se quitó la oscura capa para mostrar el bello vestido blanco adornado con bellos adornos a juego, también en blanco, momento en el cual el séquito de nobles segovianos partidarios a su causa y apostados por la basílica leyeron de forma solemne, rápida y legítima su proclamación formal como reina soberana de Castilla, pero sin alardes, para asegurar el control simbólico del trono antes de que se generara oposición o disputa. De tal forma, Isabel asumió el título en su propio derecho, no como reina consorte, dejando claro que Fernando no sería rey por ser su esposo, sino solo si ella se lo permitía. El acto incluyó la lectura pública de su proclamación y la aceptación del pueblo y autoridades locales, que la aclamaron de forma exultante y festiva, mientras que sus detractores no pudieron hacer nada sino asistir atónitos a tal momento histórico. El resto de casas nobiliarias castellanas se fueron enterando progresivamente y adhiriéndose al apoyo de la joven reina Isabel de forma clara y gustosa. Fernando de Aragón, que en ese momento se encontraba en Zaragoza junto a su padre Juan II, se enteró después de lo sucedido, y aunque se dice que inicialmente se molestó bastante por no haber sido consultado, pronto aceptó la situación de forma indudable. Sabía que Isabel había hecho lo correcto para evitar complicaciones futuras, y tan pronto como pudo, viajó a Castilla para reunirse con su esposa y ser nombrado oficialmente como rey consorte de Castilla. Este majestuoso momento marcó el inicio de su reinado y el punto de no retorno en la Guerra de Sucesión Castellana. Mencionar también que Fernando no residía de forma constante en Castilla desde su matrimonio con Isabel en 1469. Aunque se habían unido en una alianza dinástica, Castilla y Aragón seguían siendo reinos separados con intereses propios. Esta unión se produciría posteriormente, en enero del año siguiente, en 1475, en la llamada Concordia de Segovia, cuando se establecieron las normas del gobierno conjunto, donde se reconocía que ambos reyes gobernarían tanto monta tanto, aunque en la práctica Isabel conservó el poder principal de Castilla y Fernando el de Aragón. Decir también que la unificación de ambos reinos, de Castilla y Aragón, bajo Isabel y Fernando, fue un proceso político y dinástico, no una fusión legal inmediata. Aunque desde su matrimonio en 1469 gobernaron juntos, los reinos siguieron siendo jurídicamente separados durante toda su vida, hasta que, a la muerte de ambos, su nieto mayor, Carlos I de Habsburgo, en 1516, hereda de su abuela materna Isabel Castilla, de su abuelo materno Fernando, Aragón, y de su padre, Flandes, Borgoña, y posteriormente el Imperio Alemán con la muerte de su abuelo paterno, Maximiliano. Es en ese momento cuando se habla de la primera unidad real y jurídica de España bajo un solo soberano, Carlos I, aunque los reinos seguían separados. 200 años después, durante el reinado de Felipe V de Borbón, se proclamaron los decretos de nueva planta, que suprimieron los muchos privilegios e instituciones propias del Reino de Aragón, con el fin de unificar ya sí jurídica y económicamente ambos reinos. Fue en ese momento cuando España se volvió un Estado más centralizado hasta el día de hoy, en teoría, cuando cada comunidad autónoma reclama al Estado español cada vez más competencias y, por supuesto, dinerito fresquito. Pero eso ya es otro tema que, como te dije antes, no tengo intención de tocar. Hasta aquí el capítulo de hoy, en el que nos hemos escapado brevemente a la ciudad medieval de Segovia, donde si te das una vuelta y visitas alguno de los lugares que hemos mencionado hoy, sentirás perfectamente la energía de la reina Isabel de Castilla, dándonos la bienvenida y contándonos ella misma de primera mano lo que pasó entre sus calles hace ya más de 500 años. Particularmente, a mí me pasa siempre que voy allí, y aunque ella y su marido decidieron descansar definitivamente en Granada, lugar que también te recomiendo visitar si no lo has hecho ya, la impronta que dejaron en Segovia es importantísima y perdura de forma notable hasta el mismo día de hoy, y lo seguirá haciendo seguro mucho más tiempo. Permíteme que te recuerde que puedes suscribirte a este humilde podcast en cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchas, YouTube, Spotify o iVoox. Cada día sois más los que me escucháis y seguís, y me alegra que así sea. Por tanto, no dejéis, por favor, de compartir los capítulos que más os gusten con vuestros conocidos, para que cada día lleguen estas 2001 historias a más y más de vosotros. Con vuestros comentarios y me gustas, además, contribuís también a que igualmente vayamos creciendo, aunque sea despacito, en mitad del océano de contenido que nutre la red.
Nos oímos en el siguiente capítulo de 2001 historias. Saludos.